¿Quieres modelar el contexto urbano de tu proyecto sin el uso de plugins? Hoy acá en NodeBeam te muestro cómo. Te voy a mostrar un flujo de trabajo fácil y funcional que te va a permitir generar plantas de emplazamiento, estudios solares e incluso diagramas o esquemas para explicar cómo tu proyecto se desenvuelve en su contexto urbano. En este primer paso vamos a ver cómo sacar esta imagen satelital. Punto A, una escala gráfica para poder escalarlo correctamente en Revit. Desde Google Maps vamos a ingresar la dirección de nuestro proyecto y también vamos a establecer esta vista como una vista satelital, cosa que podamos empezar a ver las cubiertas. El alcance, en otras palabras, es la especie de zoom in, zoom out que va a tener nuestro contexto, va a depender de distintos factores. Obviamente la escala del proyecto, si que de vivienda, de uso comercial, más infraestructura crítica, sus relaciones con vías principales o secundarias, si es que hay algún tipo de elemento geográfico como canales, ríos o parques, e incluso si es que hay otros proyectos que pueden servir como una especie de referencia para empezar a establecer estas relaciones urbanas que buscamos mostrar con nuestros contextos. Una vez definido el alcance, necesitamos una especie de escala gráfica que nos va a permitir escalar la imagen correctamente en Revit. Podríamos utilizar, por ejemplo, la escala gráfica acá en la parte inferior derecha de la pantalla, que ya da Google Maps, o podríamos generar nuestra propia. Vamos a hacer un clic derecho sobre cualquier parte de la imagen, Measure Distance y un clic izquierdo para marcar un segundo punto. Lo que va a hacer ahora Google Maps es conectar ambos puntos indicando la distancia, y es esta distancia y esta línea la que vamos a estar escalando en Revit. Vamos ahora a hacer una captura de pantalla y guardamos la imagen. En este paso vamos a estar viendo cómo insertar la imagen, cómo escalarla correctamente y también cómo hacer esta diferencia entre el norte proyectual y el norte verdadero o geográfico. Ya en Revit vamos a querer generar una planta de cubiertas. Vamos a ir a View, Plan View, Floor Plan. Vamos a elegir cualquier piso. Yo siempre me gusta partir con el piso 1 para las de cubierta. Vamos a dar OK. Y vamos a establecer un View Range apropiado. ¿Ya? Vamos a querer exagerar un poco nuestra altura. Acá yo, por ejemplo, voy a poner 50 metros, que está mucho más allá de cualquier elemento cortado en mi proyecto. Y también con el top y el bottom y el level como ilimitado para ver hasta el fondo de este proyecto. Después vamos a insertar la imagen. Acá yo simplemente desde el buscador voy a arrastrarlo a mi planta. Hago clic. Y tenemos nuestra imagen en escena. Seleccionamos la imagen. Nos dirigimos a Modify y utilizamos Scale o atajo RE y hacemos clic en un primer punto de nuestra escala gráfica y el segundo punto, donde acá podemos estirarlo o contraerlo de manera manual, o para ser más precisos podemos ingresar exactamente la cifra que sale indicado con el teclado. Se escala nuestra imagen, pero se presentan distintos problemas ahora. El primer problema es que a medida que vamos trabajando, la modelación va a ir cubriendo la imagen. Para solucionar esto, vamos a dirigirnos a la parte inferior, activamos el Visual Style y vamos a estar trabajando en el modo Wireframe, de alambre. Cosa que ahora el modelo en verdad está funcionando en base a sus aristas y no sus opacidades. Después ahora nos enfrentamos a la situación de la rotación. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar nuestra imagen y la vamos a arrastrar, cosa que una esquina de la imagen está alineada con exactamente la misma esquina que en el proyecto. Esta diferencia de ángulos se produce dado a que muchas veces el norte de nuestro proyecto, o sea, el cómo se lee el proyecto ya en nuestro espacio de trabajo, las láminas, por lo general casi nunca calza con lo que es el norte geográfico, el norte verdadero, que es el que se está mostrando acá en Google Maps. Por lo tanto, más que simplemente rotar la imagen, nosotros en verdad vamos a estar rotando el proyecto en torno a su norte geográfico. Para aquello vamos a ir a Propiedades, Orientación y nos vamos a asegurar de que esté configurado no en Project North, no en este norte proyectual, sino que en el norte verdadero. Quizás se rotó la imagen, quizás no, como en mi caso. Independiente si que hubo algún tipo de cambio, nosotros vamos a dirigirnos a Manage y en Manage vamos a utilizar esta opción de Position. Y en Position está la opción de Rotate True North, que solamente va a estar habilitada si que hicimos este cambio previo de la orientación. Vamos a hacer True North, clic ahí. Se activa un punto de pivoteo, ¿ya? O de rotación, como también se le conoce, donde vamos a estar arrastrando este punto con un clic y arrastre a esa esquina que hicimos coincidir el proyecto con la imagen. Una vez hecho esto,
vamos a rotar como si fuese la misma herramienta de rotación. ¿Ya? Hice un clic de referencia ahí y lo roto en torno a la imagen. Van a ver que obviamente se rotó la imagen, pero ahora sí voy a rectificar la imagen en su posición original. Ahora nuestro proyecto está georreferenciado en cuanto a su norte geográfico y el norte proyectual. Nosotros vamos a ir a nuevamente viñeta propiedades, orientación, y vamos cambiando entre True North y el Project North. Y vamos a ver que se va a estar rotando en torno a ese norte proyectual o norte geográfico. En este paso vamos a estar viendo cómo generar un terreno a este contexto. En otras palabras, cuáles son las distintas materialidades, distintas alturas, incluso de manera concéntrica para enfatizar cuál es el contexto directo de nuestro proyecto. ¿Qué estás diciendo? ¿Aún no te has suscrito? Ahí, suscríbete, pon la campanita, no sé qué la va a estar, pero ayuda a este canal a crecer. Y ahora sigamos con el video. Como estamos generando especies de volúmenes que se escapan del proyecto en sí, es mejor que estas estén hosteadas o asociadas a un nivel que también es independiente del proyecto. Por lo tanto, les recomiendo generar un nuevo nivel donde la elevación de este nivel idealmente sea más o menos donde el proyecto se encuentra justamente con esta calle o contexto urbano. El contexto lo vamos a estar modelando en dos partes. Vamos a estar modelando primero una familia que va a ser propia de los pavimentos, ¿ya? Y otra aparte van a ser los edificios. ¿Por qué prefiero modelarlos aparte? Es porque después en el futuro eso me va a dar una cierta flexibilidad para poder trabajarlos de manera independiente desde el punto de vista gráfico. Vamos a comenzar con los pavimentos. Desde arquitectura vamos a ir a desglosar componente y vamos a hacer un model in place. Vamos a seleccionar la categoría de sitio, dado que esto es una especie de contexto, ¿ok? Y le vamos a dar un nombre apropiado, como por ejemplo contexto-pavimentos. Este contexto de pavimentos lo vamos a hacer en base a distintas capas. Ahora, ¿cuáles van a ser esas capas? Más que nada las distintas alturas que va a generar nuestro contexto. En este caso yo voy a hacer 3 capas. Una primera capa va a ser la calzada, ya el asfalto, la entre comillas calle. La segunda va a ser la vereda. Y la tercera, quizás otros elementos geográficos como este parque que se encuentra acá o este canal. El orden en que modelamos estas distintas capas en realidad no afecta. Sin embargo, yo voy a estar comenzando con la que es de calzada, dado que es la más global dentro de este contexto urbano. Vamos a ir a Create, poner una extrusión. Acá voy a partir con un simple rectángulo para ir marcando cuál va a ser el sector de mi contexto. Y voy a configurar el plano de trabajo. Voy a poner set, donde va a ser justamente el nivel de calle que nosotros habíamos configurado previamente. Damos a OK y check. Siempre es bueno estar trabajando este contexto con un corte habilitado para ver cómo son las resultantes de las distintas alturas o extrusiones que estamos generando. Y esto lo puedo corregir con las distintas funciones que ofrece la viñeta de propiedades. Y acá puedo exagerar, dado que va a ser una profundidad que representa el terreno. Por lo tanto voy a poner, por ejemplo, menos 10 metros. ¿Ya? Y ahí empezamos a darle un cierto espesor a nuestro contexto. Este mismo proceso de generar una extrusión para representar las distintas capas urbanas, la vamos ahora a repetir para representar las veredas, o como también le podemos decir, las cuadras. Nuevamente nos vamos a dirigir a Create, y en Create vamos a generar otra extrusión. Y acá vamos a utilizar 3 recursos principales. El primero va a ser obviamente el uso de la línea. También podemos utilizar ciertas formas prehechas como los rectángulos. Y si quisiéramos darle una especie de grado un poco más realista a estas cuadras, nosotros vamos a estar utilizando también esta herramienta que se llama Fillet Arc, donde va a ir redondeando las distintas esquinas que estamos generando. Incluso en la viñeta superior sale la opción de radio, donde podemos configurar un radio fijo. Y con esto podemos partir calcando nuestro contexto. Quizás a nivel material no conviene mucho otorgarle o asignarle materiales a este contexto que estamos generando, dado que puede empezar a distraer un poco la atención, a desviar la atención de lo que es el proyecto. Sin embargo, a elementos que son más de paisajismo, de geografía, quizás sí pueden tener ese trabajo material. Acá ya tengo modelado lo que vendría siendo las áreas verdes, donde voy a seleccionarlo, material, 3 puntos, se abre la biblioteca de materiales y ya tengo un material de terreno
y ustedes pueden copiar sus parámetros o trabajo gráfico. Y vamos a repetir exactamente lo mismo para el agua o el canal que está surgiendo por acá. Una vez finalizada la modelación de estas distintas capas urbanas que va a tener nuestro contexto, tenemos que empezar a introducir ciertos vacíos o voids. Como primera instancia están todos los niveles subterráneos que ahora están cubiertos por esta gran volumetría que acabamos de generar. Nos dirigimos a cualquier vista, la más conveniente, y generamos un void. Y desde 3D, corte, planta, lo que sea, empezamos a generar nuestros cuts. Donde recordemos que hay que cortar el void con todas las capas que acabamos de generar. Otro tipo de recorte que podríamos hacer y que nos va a ayudar a limpiar un poco el borde de este contexto es que más que entender un contexto como un simple rectángulo o cuadrado, quizás es una especie de radio. Quizás todo esto lo podemos pensar como una especie de maqueta, como si fuese un disco. Un disco en cuyo centro se va a concentrar nuestro proyecto. Entonces, nos vamos a dirigir nuevamente a Create, y esto lo pueden hacer desde la planta o incluso el mismo 3D. Vamos a hacer nuevamente un Void. Y en este Void vamos a configurar el plano de trabajo para que sea a nivel de calle. Y utilizando la herramienta del círculo, vamos a hacer clic en el centro de nuestro proyecto. Y acá, por ejemplo, lo voy a dar 100 metros. ¿Cuál es el contexto de los primeros 100 metros de mi proyecto? Ahora, recordemos que los Void siguen las mismas reglas que cuando estábamos modelando pisos, en el sentido de que Revit sigue una especie de lógica de cuál es que la figura mayor la va a interpretar como un lleno, la menor como un vacío, y vamos a seguir un cierto patrón. Por lo tanto, actualmente lo está interpretando esto como un lleno, por lo tanto va a estar recortando. Si es que yo hago una figura exterior a esta, va a interpretar esta especie de donut rectangular como la área de recorte, y lo que está acá en el centro es lo que se está, entre comillas, salvando del recorte del void. Le vamos a dar check, le vamos a dar una cierta altura, y acá también podríamos exagerar con la altura, por ejemplo 25 metros y los mismos 5 o 6 metros que habíamos dado anteriormente. Check afuera, y se genera nuestra especie de disco contextual, donde hay ciertos elementos que no se van a estar recortando. Por lo tanto, para pasar nuevamente el corte hay que ir a Modify, Cut, encontrar el Void ahí con el borde del disco y recortar aquellos extremos o volumetrías que se están saliendo. En este último paso vamos a estar modelando ya nuestros edificios en una familia aparte. Vamos a seguir una metodología similar. Vamos a arquitectura, componente, model in place, categoría de sitio. Vamos a renombrarlo apropiadamente. La forma en que vamos a modelar este edificio va a ser nuevamente mediante extrusions. Pero la diferencia acá es que todos los edificios que comparten una altura similar los vamos a dibujar bajo el mismo polígono, bajo la misma selección o editor, como bien vemos acá en pantalla. Entonces acá ya tengo modelado varios edificios bajo la misma extrusión, y ahora continúa el mismo proceso pero con otras alturas. Generamos las distintas extrusiones en distintas alturas, y si que tenemos edificios que se están sobresaliendo de este contexto, vamos a aplicar la misma lógica de generar un void para dejar estos bordes algo más limpios. Y con eso concluimos. La base contextual que acabamos de generar no solamente sirve para efectos de 3D, sino que también puede ser para un estudio solar, un estudio de un contexto ya más inmediato de nuestro proyecto, e incluso para otro tipo de vistas como las plantas de emplazamiento. Suscríbanse y nos vemos en el próximo Nodo BIM.